Hola, hermanos, soy el pastor Gustavo Morales, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental Independiente de México, y quiero compartir con ustedes, hermanos, unos principios bíblicos respecto a por qué debemos recibir pastores, misioneros en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Estamos en el entendido que hablamos de aquellos que son siervos de Dios, aquellos que predican y viven la sana doctrina, ¿verdad? Creo que es mi deber como pastor, hermanos, enseñarles a ustedes como iglesia y prepararles, hermano, para saber cómo debemos, hermanos, recibir, cómo debemos atender, cuidar, participar, orar en la obra de Dios y específicamente, hermanos, en también ayudar y servir a sus siervos, en este caso a pastores, a misioneros cuando nos visitan en nuestra iglesia. Recientemente tuvimos la visita del pastor Luis Alberto Murillo de Los Mochis, que vino con un grupo de hermanos de su iglesia a tener una semana de evangelismo aquí en la ciudad y fue de mucha bendición y de mucho ánimo para nosotros como iglesia. Todavía este pasado domingo pudimos ver parte del fruto del trabajo que se realizó de compartir el Evangelio y tuvimos dos visitantes a quienes durante esa semana se les compartió el Evangelio y fueron salvos y damos gracias a Dios por ello y estamos seguros que vamos a seguir viendo más fruto. Tuvimos en esos días un joven misionero que está apoyando a otro misionero en la Huasteca Potosina trabajando con los PAMES y él estuvo muy poco tiempo, pero también fue de mucha bendición y trajo todavía más bendición, puesto que esta semana, por medio de él, conocimos al misionero Javier Gámez y a su esposa, quienes están sirviendo al Señor en Guayaquil, Ecuador. Y bueno, estuvo predicando en nuestro tiempo de familias en la palabra y fue una bendición haberles hospedado, haberles conocido y escuchar lo que Dios está haciendo en Ecuador, en la obra que les ha encomendado. El día domingo, si el Señor lo permite, tendremos la visita del misionero Isaac Treviño, misionero argentina. Y bueno, creo que como iglesia somos bendecidos en tener, en poder recibir hermanos siervos de Dios con sus familias que vienen a servir, han dado su vida para que otros conozcan el Evangelio, que han dado su vida al Señor y eso debemos apreciarlo, debemos sentirnos bendecidos, privilegiados como iglesia, que el Señor nos permita tener esa clase de visitas. Entonces quiero compartir, hermanos, unos principios de cómo debemos hospedar, cómo debemos atender, hermanos, a pastores, a misioneros que nos visitan. Pero principalmente, hermano, quiero compartir unos principios de por qué debemos hacerlo y después cómo debemos hacerlo. Bueno, el primero de ellos, hermanos, nos dice en Crónicas capítulo 36, el versículo 14, dice, también todos los principales sacerdotes del pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. El pueblo estaba mal, el pueblo estaba en pecado, sus líderes, sus sacerdotes de igual manera. Pero quiero resaltar lo que dice el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia, note esto, de su pueblo y de su habitación. Dios dice que enviaba palabra a su pueblo por medio de sus mensajeros, porque Dios tenía misericordia de ellos. Y quiero tomar este pasaje para tomar un principio que muchas veces, hermanos, los pastores, los misioneros, los siervos de Dios que nos visitan en la iglesia, son mensajeros enviados por Dios. Son mensajeros que Dios manda para hablar a su pueblo, hermanos. Y eso es una bendición, hermano, que Dios envíe palabra por medio de sus siervos. Hay maneras de tener pastores y tener misioneros en una iglesia. Una de ellas es cuando de manera directa el pastor o la iglesia
le invitan a predicar alguna conferencia, algún día especial, y eso es bueno, y eso siempre, la medida que se pueda, lo vamos a seguir haciendo. Pero hay otra manera, y esa manera es sorprendente, hermanos. Y esta segunda manera, por así decirlo, es cuando Dios los envía. O sea, no les invitamos de manera directa, pero sí les recibimos entendiendo que es Dios quien los está enviando. A veces porque algún otro pastor, alguna otra iglesia les ha recomendado, ¿verdad? O ha pedido que se les pueda recibir, apoyar en alguna área. A veces están de paso por la ciudad, a veces están presentando la obra misionera o hay alguna necesidad, diferentes situaciones y circunstancias, pero sea cual sea, hermanos, esta segunda manera, hermanos, podemos ver claramente muchas veces y por eso para mí es especial y para mí es importante porque sin buscarlo, Dios los envía. Y siempre es una bendición, hermanos. Siempre es un gozo, un privilegio, un ánimo el poder escuchar a alguien más, predicar la palabra de Dios, el poderles conocer, el poderles convivir y merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración por la obra que están realizando. Entonces, primeramente les recibimos, hermano, entendiendo que son mensajeros enviados por Dios. Cuando Dios, hermano, envía mensajeros a su pueblo, a su iglesia, para predicar su palabra, hermanos, para traer exhortación, amonestación, bendición por medio de la predicación, hermanos, debemos sentirnos bendecidos y privilegiados. ¿Por qué, hermanos? Porque en el contexto de este pasaje dice, ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo, dice aquí, ya remedio. Qué triste, hermanos, cuando un pueblo cierra su corazón, sus oídos, a escuchar el mensaje de Dios, a escuchar el mensaje que Dios nos manda por medio de sus siervos, hermanos, para nuestro provecho, para nuestro ánimo, para nuestra ayuda, para nuestra bendición. Qué triste es cuando las iglesias, los cristianos, cierran sus oídos, cierran sus corazones a recibir siervos, a recibir palabra de Dios, hermanos. Sucedió esto con el pueblo y es triste que dice, hasta que no hubo ya remedio. El día que Dios no mande pastores, misioneros, evangelistas, siervos de Dios que nos visiten en nuestra iglesia, ese día debiéramos preocuparnos. ¿Por qué Dios ya no está mandando mensaje por medio de otros siervos, por medio de otros pastores? Para mí es una bendición como pastor el recibir a otros, porque yo como pastor no lo sé todo ni lo puedo todo, y muchas veces Dios habla a su pueblo por medio de otros siervos. Y siempre será de ayuda, de ánimo y de bendición cuando Dios los envía y son de la misma fe y práctica y tienen un celo por la sana doctrina, por las almas, por agradar a Dios. Y eso siempre será de bendición y de ánimo. Entonces los recibimos y este es el primer principio porque son mensajeros enviados por Dios. Recuerde, el día que Dios no mande siervos, no mande mensajeros a nuestra iglesia, ese día deberemos preocuparnos y ese día deberemos entristecernos, porque entonces algo está mal, que Dios está cerrando esa bendición para nosotros. Pero ahora, hermanos, es una bendición que Dios en casi 10 días, hermanos, 2 semanas ya, el Señor ha mandado siervos y siervas a nuestra iglesia a colaborar, a traernos palabra de Dios, a animarnos, a ser de ayuda, hermanos, en diferentes maneras, hermanos. Y yo creo que para cada uno de nosotros como iglesia, como miembros de la Iglesia Bautista Fundamental de México, pues también creo que ha sido de bendición y de ánimo por lo que ustedes mismos han expresado, hermanos. Y agradezco su ánimo, agradezco su prontitud, hermanos, a ayudar, a participar. No pierda ese ánimo, no pierda ese corazón y ese deseo. Hay que seguir manteniéndolo y seguir aumentándolo.
El segundo principio, hermanos, es que ¿por qué debemos recibir pastores, misioneros, evangelistas? Bueno, porque son varones de Dios. Nos dice en Crónica, en segundo libro de Reyes, perdón, hermanos, segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, dice en el capítulo 4, versículos 8 y en adelante, dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, dice aquí, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió. Me llama la atención el corazón de esta mujer, tan dispuesto en hospedar al siervo de Dios. Y ella lo llama de la siguiente manera y dice: es varón santo de Dios. Hermanos, ¿por qué debemos hospedar misioneros, pastores, evangelistas en nuestras iglesias, en nuestros hogares? Porque son varones de Dios. Es una bendición, hermanos, como lo he dicho, es un privilegio el poder hospedar a siervos de Dios. No es una carga, hermanos, no es una obligación tampoco, nunca lo miremos de esa manera. Tenemos que verlo, hermano, desde una perspectiva bíblica. Son varones, varones de Dios. Mucho mejor, hermano, y mucha mayor bendición y privilegio que si hospedáramos alguna persona famosa en este mundo, que si hospedáramos, hermano, algún líder político, algún deportista o algún artista, hermanos. Cuando hospedamos, hermanos, a siervos de Dios, pastores, misioneros, evangelistas, como dice aquí, es varón santo de Dios. Y eso debe ser para nosotros un ánimo, un gozo, una bendición, un privilegio, poder hospedar, perdón, hermanos, varones de Dios. Y nunca, como lo he dicho hace unos momentos, hermano, debemos verlo o como una carga o como una obligación, hermanos, sino como un privilegio, como una bendición, hermanos. Se aprende mucho de ellos, hermanos. Recientemente que han estado estos siervos de Dios aquí, hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra casa, hermanos, el poder escuchar, hermanos, cómo Dios los ha llamado, primero cómo Dios los salvó, cómo Dios los llamó, cómo Dios los preparó, cómo Dios les ha provisto, hermanos, en diferentes áreas, bajo diferentes circunstancias, no solamente en lo económico, pero aún en lo espiritual, aún en el área de salud o familiar. Y escuchar esas historias, hermanos, para nosotros es una bendición. Decía algo el misionero Javier Gámez, que estuvo con nosotros contándonos algunas historias, algunos testimonios de cómo Dios ha provisto para que ellos puedan estar en Ecuador. Y él decía, esto que les estoy contando, me llamó la atención esto, porque decía lo siguiente: esto que les estoy contando no es porque quiero que ustedes piensen que soy un hombre con mucha fe, que soy un hombre de gran fe. Dijo: no, en realidad no lo soy, dijo, pero esto lo estoy contando porque quiero que ustedes vean qué bueno es Dios, qué grande es Dios. No es porque tenga mucha fe, no es porque yo sea una persona llena de fe en todo momento, no, es porque Dios es bueno. Y escuchar esos testimonios de esos siervos de Dios, de esos varones de Dios, siempre trae un ánimo. Así es que no pierda la oportunidad de recibirles, ya sea en la iglesia, ya sea
en sus hogares, invitarles a comer, el hospedarles, hermanos, porque son varones santos, varones de Dios. Entonces el primer principio es porque son mensajeros enviados por Dios. El segundo es porque son varones de Dios. El tercero es porque es bíblico, hermanos, recibirles. Es bíblico hospedar, hermanos. Dice la palabra de Dios allá en una de las epístolas de Juan, hermanos, en la tercera epístola, hermanos, de Juan, dice el versículo 5, dice: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, dice, a los desconocidos, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Siempre, hermanos, será una bendición recibir misioneros, pastores, evangelistas, siervos de Dios en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Es bíblico. La Biblia nos dice que nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad y que debemos ayudarles a continuar su viaje. Y bueno, vamos a ver más adelante que hay maneras en que podemos hacer estas cosas, pero el hecho de recibirles, hermanos, es bíblico. Tiene una base escritural. No es porque, bueno, al pastor se le ocurrió o el pastor, como no tiene que hacer, está pensando a ver a quién invita, o porque el pastor no quiere predicar, invita a alguien más. No, es bíblico hospedar, es bíblico recibir en nuestra iglesia, en nuestra casa, hermanos, siervos de Dios. Porque de esa manera, hermanos, estamos cooperando con la verdad, estamos cooperando con el avance del Evangelio, estamos ayudando a siervos de Dios, estamos teniendo la bendición de hospedarles. Muchas veces solamente vienen de paso, vienen a lo mejor por una noche, unos días, y regresan a su lugar de origen, a veces porque se están de paso en la ciudad, o ocupan un trámite, o se descompuso su auto, o diferentes razones y circunstancias. Sea cual sea, nuestro deber, nuestra bendición, nuestro privilegio, hermanos, es ayudarles, es hospedarles, es recibirles. Dice aquí, hermanos, para que cooperemos con la verdad. Entonces es bíblico. Nunca piense, es una idea del pastor. Se le ocurrió al pastor. El pastor quiere traernos a alguien más a que nos predique lo que él no quiere predicarnos. No, nunca lo veamos así. Recuerde, son mensajeros enviados por Dios, son varones de Dios, y es bíblico hospedarles, recibirles, hermanos. Ah, tenemos este principio aquí en 1 de Juan, tenemos la historia que compartía, hermanos, de esta mujer de Sunem, que recibió al varón de Dios, hermanos, preparó un lugar ahí en su casa. Entonces es bíblico, hermanos. Número 4, hermanos, el cuarto principio es porque es una bendición, hermanos. El poder recibir, hermanos, siervos de Dios, hermano, es una bendición. Ahí en ese pasaje, hermanos, de segundo libro de Reyes, el capítulo 4, versículos 8 en adelante, que se nos relata esta historia, esta mujer junto con su marido preparan un cuarto con una cama, con una mesa, para que el siervo de Dios pueda estar cómodo, pueda tener lo necesario. Y bueno, ella no tenía hijos, y el varón de Dios le pregunta que qué pueden hacer por ella, y ella expresa su petición. Y el varón le dice: de aquí a cierto tiempo, en estas fechas, tú tendrás un hijo en tus brazos. Y así fue. Después este hijo muere, ella va y lo busca, y bueno, Dios le usa y Dios resucita a este hijo de esta mujer. El haber hospedado ella a este siervo, hermanos, a este varón de Dios, trajo bendición a su hogar. No tenía hijo y Dios le concedió el tener un hijo. Nunca sabemos, hermanos, las bendiciones que deja la visita de un pastor, de un misionero. A veces en el tiempo que están ya de por sí es una bendición, pero he visto que aun cuando ellos
regresan a sus lugares donde el Señor les ha llamado a servir, empiezan a venir bendiciones, porque Dios no es deudor de nadie, hermanos. Dios paga y paga bien cuando hacemos algo, hermanos, por su obra, por sus siervos, y no es esa nuestra motivación, ¿verdad? Que queremos que Dios nos pague o nos recompense. No, Dios lo hace en su misericordia. Lo que quiero decirle, hermanos, es que hospedar, recibir a siervos de Dios siempre será una bendición. Entonces, eso es por qué debemos recibirles y hospedarles. Ahora, hermanos, rápidamente, ¿por qué, cómo, perdón, debemos recibirles y hospedarles? Bueno, en esta historia dice que esta mujer, en segundo libro de Reyes 4:8, dice que vio que este siervo, que este varón de Dios pasaba constantemente, y en el versículo 9 le dice ella a su marido, ahora entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en él. ¿Qué es lo primero, hermanos, que tenemos que hacer para hospedar pastores, misioneros, hermanos, en nuestras iglesias, en nuestros hogares? Bueno, hermanos, lo primero que debemos hacer es estar dispuestos. Ella estaba dispuesta, pero respetaba la autoridad de su marido. Entonces ella va y se lo cuenta y él también estaba dispuesto. Muchas veces, hermano, no necesitamos lujos, hermanos. No necesitamos riquezas para poder ser de bendición a los siervos de Dios. Si el Señor se las ha dado, qué bueno, qué bendición. Pero si no, a veces no pienses que mi casa no es muy grande, es que no tengo mucho dinero, es que ¿qué le voy a dar de comer? Sí, por un lado es importante preocuparse por darles un lugar donde hospedarse, donde descansar y proveer de los alimentos, pero a veces nos limitamos porque estamos pensando en riquezas, estamos pensando en manjares. Si los hay, qué bueno y qué bendición. Y si no, no vienen exigiendo eso los pastores, los misioneros. A veces el compartir lo que tenemos con gozo, con alegría, hermanos, eso resulta de mayor bendición. Entonces esta mujer estaba dispuesta, su esposo estaba dispuesto a recibir al siervo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hospedar? ¿Cómo podemos recibir pastores, misioneros, siervos de Dios? Bueno, lo primero es estando dispuestos. Lo segundo, hermanos, es estar dispuestos, hermanos, a atender, ¿verdad? A atender al siervo que vayamos a hospedar. Dice aquí que ellos pusieron una cama, pusieron una mesa y pusieron un candelero y hicieron un cuarto con paredes. He escuchado testimonios, yo mismo lo he visto, hermanos, de aún de antes de ser pastor, hermano, el testimonio de mis padres, que ellos siempre han tenido un corazón para hospedar misioneros, para hospedar pastores, hermanos. Eso lo he visto y no lo hacen porque yo, como su hijo, sea pastor. Ellos lo hacían desde mucho antes y he visto cómo Dios ha bendecido sus vidas en ese aspecto. Debemos estar dispuestos a hospedar y tenemos que estar dispuestos a atenderles. Miren, ella se preocupó porque hubiera un cuartito con paredes, una cama, una mesita y un candelero. Y dijo para que cuando él pase, descanse. Procuró tener lo necesario. No buscó lujos, no buscó riquezas, aunque ellos tenían economía, ellos no se están fijando en eso. Ellos se están fijando en proveer lo necesario y ser de ayuda y de bendición cada que el profeta pasara por ahí. A lo mejor usted en su casa puede tener alguna recámara que pudiera utilizar para recibir pastores, misioneros, y le repito, es una gran bendición, hermanos. Tercero, hermanos, hay que estar dispuestos a hospedar, hay que estar dispuestos a atender, y número tres, hay que estar dispuestos a dar, ¿verdad? Dice que en Juan, hermanos, que nosotros debemos ayudarles a continuar con su viaje. A veces, de alguna u otra manera, podemos ayudarles en proveer lo necesario para el viaje o parte para el viaje de manera
económica, de manera material, o a veces algunos lo van a hacer de esa manera, otros lo van a hacer, o a lo mejor dicen, bueno, está mi casa para que se pueda hospedar y hay alimentos para el tiempo que pueda estar. Entonces, hospedar misioneros hay que estar dispuestos a hospedar, a atender y a dar. Hermanos, recuerde que son inversiones eternas, son inversiones que hacemos en el cielo. No viene un misionero, un pastor, por el dinero que le damos o la ofrenda, hermanos. En realidad no vienen buscando eso. Vienen buscando servir a Dios y ser de ánimo y de bendición a las iglesias. Y lo menos que podemos hacer como iglesia es, de alguna manera, dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Nadie es tan pobre que no tenga para dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Todos tenemos la posibilidad de poder participar. Entonces quiero animarles. Este domingo estará con nosotros el misionero Isaac Treviño, como lo anuncié creo al principio del video, misionero argentina. Y bueno, será una bendición escucharle y ver, conocer el llamamiento que Dios le ha dado y conocer un poco de la obra en ese país donde Dios le ha llamado. No deje de asistir al servicio, de conectarse, aquellos que todavía no pueden ir, pero de alguna manera, hermanos, también les animo a participar y ser de bendición con las bendiciones, vaya, que Dios nos ha mandado y nos ha dado recientemente en estos días. Yo como pastor estoy muy contento por los siervos que Dios ha enviado y también por el buen corazón de la iglesia y la buena respuesta y el buen ánimo, como muchos de ustedes lo han expresado y lo han manifestado así, hermanos, y me gozo en ver que la iglesia tiene ese sentir. Creo que es Dios quien lo va poniendo y creo que es Dios quien está bendiciendo y seguramente que seguirá añadiendo también, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos, y estemos orando, que el Señor nos use para ser de bendición a su obra y a sus siervos.